Muy queridos hermanos en Cristo, vamos con la clase de catecismo. Para ello, en primer lugar, nos ponemos en la presencia de Dios. Hoy sábado, pongamos en el corazón de la Virgen nuestra Madre todas nuestras intenciones. Especialmente le pedimos a María Santísima que nos ayude a centrar nuestra vida en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo para la Legión de María, para el Senatus de Lima. Un saludo para las diferentes curias de las diferentes parroquias. Un saludo para todos los presidia de la Legión de María. ¡Ánimo, legionarios! Son el ejército de María. Seguimos con el estudio del catecismo. Gracias a Dios estamos ya terminando la segunda parte del catecismo. No se olviden que la segunda parte del catecismo nos habla de los sacramentos. Vamos a terminar hoy con la explicación del sacramento del matrimonio. Qué importante es conocer la doctrina de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio. Comencemos la explicación y vamos a preguntarnos ¿de qué nos hablan los números 1638 al 1666 del Catecismo de la Iglesia Católica? Aquí hablamos de los efectos del sacramento del matrimonio, los bienes y exigencias del sacramento del matrimonio y la iglesia doméstica. 3 puntos vamos a hablar en esta clase. Los efectos del sacramento del matrimonio, los bienes y exigencias del sacramento del matrimonio y la iglesia doméstica. Comencemos por preguntarnos cuál es el efecto del sacramento del matrimonio, el vínculo conyugal. Una vez que el varón y la mujer se han dado el acto de consentimiento, ¿qué pasa? No me digan que están fritos, no. Una vez que el varón y la mujer se han dado el acto de consentimiento, se forma entre ellos el vínculo conyugal. Cuando ustedes participan de una boda religiosa, ustedes escuchan. Sonforosa, yo te recibo a ti como esposa y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Cuchufleto, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. En ese momento, cuando el varón y la mujer, Cuchufleto y Sonforosa, se dicen sí delante de Dios, se forma el vínculo conyugal. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto del sacramento del matrimonio? El vínculo conyugal. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1638. El efecto del sacramento del matrimonio es el vínculo conyugal, que es un vínculo sagrado, vínculo uno e indisoluble. ¿Qué es el vínculo conyugal? Es un vínculo sagrado que expresa la alianza indisoluble entre el varón y la mujer. El varón y la mujer hacen una alianza, bendecidos por Dios. Ese vínculo refleja la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia, esposa. Repito, cuando el varón y la mujer se dan el acto de consentimiento, se dicen sí, entre ellos se forma
un vínculo sagrado que se llama vínculo conyugal. El vínculo conyugal es un vínculo sagrado que expresa la alianza indisoluble entre el varón y la mujer, es decir, una alianza que no se va a disolver. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Ese vínculo refleja la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia, esposa. En la clase pasada pregunté con premio cuál es la cita bíblica donde se nos enseña que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia, esposa. Y nadie respondió. Se perdieron su librito y su kilo de charqui. Vuelvo a preguntar, a ver, ¿quién escribe? ¿En qué pasaje de la Biblia se nos dice que la unión entre el varón y la mujer, bendecidos por el sacramento del matrimonio, refleja la unión entre Cristo y la iglesia? ¿Quién escribe? El primero que escriba se gana su librito y su kilo de charqui. La vez pasada lo dije. ¿En qué parte de la Biblia se nos dice que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa? Nuestra hermana Blanca ha puesto el libro correcto, pero no el capítulo ni el versículo correcto. Está nerviosa. A ver, el libro está bien, pero no está bien el capítulo. Rosario Aquije Flores, muy bien. Ella se ganó su librito y su kilo de charqui. Muy bien. Nuestra hermana Rosario, lean Efesios 5, 22 al 32. Ahí San Pablo dice que la unión entre el varón y la mujer, bendecidos por el sacramento del matrimonio, refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente, sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Catecismo de la Iglesia Católica número 1639. El catecismo con claridad señala que cuando los contrayentes se dan el consentimiento, se ha formado entre ellos una alianza bendecida por Dios, una alianza que se inserta en la alianza de Dios con los hombres. Y siguiendo a San Pablo, en la carta a los Efesios, esa alianza entre los esposos refleja la unión entre Cristo esposo y la iglesia esposa. ¿Qué trae la gracia del sacramento del matrimonio? Perfección del amor conyugal. Es la gracia que ayuda a los esposos a vivir las propiedades y los fines del matrimonio. En el momento en que el varón y la mujer se dan el acto de consentimiento delante del ministro sagrado, viene la gracia sobre ellos, la gracia del sacramento. Gracias a esa ayuda, a esa gracia, los esposos pueden vivir correctamente las propiedades y los fines del matrimonio. Por lo tanto, todos los casados tienen la gracia de Estado, es decir, tienen la ayuda divina para vivir correctamente las propiedades y los fines del matrimonio. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? La unidad y la indisolubilidad. La unidad significa que en un matrimonio hablamos de uno con una, unidad de dos. La indisolubilidad hablamos de que esa unión es hasta que la muerte los separe. En el momento en que los contrayentes se dicen sí,
reciben la gracia del sacramento para ser uno con una hasta que la muerte los separe. Y tenemos los fines del sacramento del matrimonio. ¿Cuáles son los fines del sacramento del matrimonio? El bien mutuo. Los esposos tienen que ayudarse a ser santos, caminar juntos. El cónyuge es tu media naranja. No es tu medio limón que te amarga la vida, no es tu media cebolla que te hace llorar, es tu media naranja. El esposo y la esposa se tienen que ayudar, eso se llama bien mutuo. Comprenderse, perdonarse, caminar juntos, recorrer juntos el único camino que se llama Cristo. Y está la transmisión de la vida. Los esposos tienen que abrirse a la vida. Los hijos son una bendición para los matrimonios. En el momento en que el varón y la mujer se dicen sí, es decir, ambos pronuncian el acto de consentimiento, recibe la gracia del sacramento. Gracia para ser uno con uno hasta que la muerte los separe. Gracia para ayudarse, para complementarse, para aconsejarse, para corregirse, no para hacerse la vida cuadritos. La gracia para vivir el bien mutuo y la gracia para abrirse a la vida, para ser generosos en la transmisión de la vida. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia, se ayuda mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Catecismo de la Iglesia Católica número 1641. Los esposos tienen la gracia para ser uno con una hasta que la muerte los separe. Tienen la gracia para vivir el bien mutuo. Tienen la gracia para ser generosos con la transmisión de la vida. Tienen la gracia cuando vienen los hijos para educarlos correctamente. Esto es importante decirlo. Por eso tenemos que valorar lo que significa el sacramento del matrimonio. Todo sacramento trae su gracia. Es lo que se llama la gracia sacramental. ¿Quién es la fuente de la gracia del sacramento? Cristo. Cristo bendice al varón y a la mujer. El Señor bendice el amor entre el varón y la mujer, porque el matrimonio es entre varón y mujer. Entre dos varones no hay matrimonio. Entre dos mujeres no hay matrimonio. El matrimonio es entre varón y mujer. Jesús bendice esa unión. Jesús camina junto con el esposo y la esposa, junto con ellos. Por eso, lo primero que se recomienda a un matrimonio cristiano es que coloquen a Cristo en el primer lugar de su hogar. Ahí donde Cristo está en el primer lugar de un matrimonio cristiano, ahí decimos que ese matrimonio es indestructible. Lamentablemente, hay que decirlo con dolor y tristeza, la gran mayoría de los matrimonios cristianos, por culpa de uno o de los dos cónyuges, no coloca a Cristo en el primer lugar. Y son los dos, el esposo y la esposa, los que tienen que esforzarse para que Cristo esté en el primer lugar. Los dos. El matrimonio es unidad de dos. No basta que la esposa sea piadosa, que rece, que vaya a misa. El esposo también tiene que hacerlo. Los dos. El matrimonio es unidad de dos. Cristo es la fuente de esta gracia. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio,
sale al encuentro de los esposos cristianos. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1642. Jesucristo sale al encuentro de los esposos cristianos. No se olviden que todo sacramento es un encuentro con Cristo. El primer encuentro con Cristo es a través del sacramento del bautismo. Y en el caso del matrimonio, el varón y la mujer, los dos, se encuentran con Cristo. Y tienen que caminar varón y mujer siempre con Cristo, por Cristo, en Cristo. Jesús sale al encuentro de los esposos cristianos. Todos los males de la vida matrimonial y familiar tienen una raíz: olvidarse de Cristo, colocar a Cristo en el sótano. Por eso lo primero que se recomienda en un matrimonio cristiano es colocar a Cristo en el primer lugar del hogar. ¿Cuáles son los bienes del matrimonio? Tenemos la unidad y la indisolubilidad. Tenemos la fidelidad. Tenemos a los hijos. El Catecismo de la Iglesia Católica señala con claridad que el matrimonio tiene unos bienes sagrados. ¿Qué significa bienes sagrados? Bienes que no se pueden manosear, bienes que no se pueden pisotear. La unidad, la indisolubilidad, la fidelidad, los hijos. Estoy leyendo algunos comentarios que ustedes hacen y me indigna escuchar que haya, sobre todo varones, que abandonan a sus esposas por otra mujer. Me indigna. Es pisotear la unidad, es pisotear la indisolubilidad, es pisotear la fidelidad, es pisotear a los hijos, porque los hijos sufren. Tenemos que cuidar los bienes del matrimonio. ¿Qué implica la unidad y la indisolubilidad? La unidad uno con una. ¿Qué se opone a la unidad? El adulterio, que es un pecado gravísimo. El adulterio pisotea el vínculo conyugal. Y tenemos la indisolubilidad, hasta que la muerte los separe. ¿Qué atenta contra la indisolubilidad? El divorcio. Hay que cuidar estos bienes del matrimonio, bienes sagrados. Y esto se cuida todos los días. Los matrimonios tienen que cuidar estos bienes todos los días. Hombre casado, hombre sagrado, consagrado a su esposa. Mujer casada, mujer sagrada, consagrada a su esposo. Hay que cuidar estos bienes. Son sagrados. Uno con una, unidad hasta que la muerte los separe. Indisolubilidad. El amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Catecismo de la Iglesia Católica número 1644. La unidad y la indisolubilidad son dos bienes sagrados. ¿Y cuánto se goza el diablo cuando se pisotean estos bienes sagrados? Por eso, queridos esposos, cuiden estos bienes. Pidan siempre al Señor la gracia para cuidar estos bienes. ¿Qué implica la fidelidad matrimonial? Cuidar la unidad del matrimonio. La infidelidad, que es adulterio en el caso de los casados, es un pecado contra la unidad. El matrimonio implica uno con una. Para que me entiendan, voy a usar un lenguaje técnico. No hay trampas. ¿Han entendido? No hay trampas. Uno con una.
Y esa fidelidad hay que cuidarla todos los días, en esos pequeños detalles. Los esposos tienen que decirse, hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. Y hoy, desgraciadamente, el diablo se sirve del celular, de las redes, para promover los adulterios. Se cuenta que un señor estaba conversando con su esposa y de repente al señor le comenzó a fallar su corazón y le dice a su esposa, cariño, cariño, toma mi celular, llama a la ambulancia, que me está fallando el corazón. Y la esposa le dice a su esposo, dame tu clave. Y el esposo le dice, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Hermanos, a buen entendedor, pocas palabras. Cuidemos la fidelidad matrimonial. Así como el sacerdote tiene que cuidar su fidelidad sacerdotal todos los días, también los matrimonios tienen que cuidar su fidelidad matrimonial. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos, que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Catecismo de la Iglesia Católica número 1646. En el matrimonio tiene que vivirse una fidelidad inviolable. No podemos permitir que la mundanidad se meta en los matrimonios cristianos. El mundo hoy te dice, sé infiel. No pasa nada, todo el mundo lo hace. A mí no me importa lo que hace todo el mundo. A mí lo que me importa es ser fiel a la palabra de Dios. A mí lo que me importa es agradar a Dios con mis acciones. Y si yo soy casado, ser fiel a mi esposa. Si soy casada, ser fiel a mi esposo. Eso es lo importante. Seguir lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el mundo. Por eso hay que cuidar en el matrimonio esa fidelidad inviolable. ¿Qué implica la transmisión de la vida? Los esposos son colaboradores de Dios Creador, dan vida y tienen que acoger a los hijos. Todo matrimonio se debe abrir a la vida, engendrar y educar, no solamente engendrar, sino también educar a los hijos. Es muy importante enseñarles a los novios que se van a casar que uno de los fines del matrimonio es la transmisión de la vida. Si un novio o una novia me dicen, padrecito, por si acaso no vamos a tener hijos, vamos a usar anticonceptivos. Yo no caso a esos novios, porque están atentando contra uno de los fines del matrimonio, la transmisión de la vida. La Iglesia no acepta la anticoncepción. Los esposos tienen que abrirse a la vida. No estoy diciendo que se llenen de hijos como los conejitos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se abran a la vida y que tengan los hijos que pueden educar, mantener. Y si ven que ya no pueden tener más hijos, usan los métodos naturales. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso es importante remarcar que uno de los fines del matrimonio es la transmisión de la vida, que armoniza con el otro fin, el bien mutuo. Hay un fin con mayúsculas en el matrimonio, el amor conyugal. Ese amor conyugal tiene dos dimensiones, el bien mutuo y la transmisión de la vida. Se tiene que respetar siempre la vida. No es correcto utilizar anticonceptivos. Muchos de ellos además son abortivos. Muchos anticonceptivos son abortivos. La T de cobre, hermanos, tengo que decirlo sobre todo para las damas, es abortiva. Así que tengan conciencia.
los casados de la gravedad de lo que significa usar anticonceptivos. Hay píldoras abortivas, pero además las píldoras, por ser ya anticonceptivas, están mal. Aparte de que generan un daño en el cuerpo de la mujer. ¿Cuántas mujeres tienen cáncer? Y eso no se dice, porque no conviene a los negociados que hay que se diga, porque han usado píldoras anticonceptivas. Dice el catecismo, por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ella son coronados como su culminación. Catecismo de la Iglesia Católica número 1652. El matrimonio está ordenado a la procreación y a la educación de la prole. Los hijos son bienes sagrados del matrimonio. Los hijos son una bendición de Dios para los matrimonios. Los hijos son las flores que crecen en ese jardín que los esposos comenzaron a cultivar el día de su boda. La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural de los padres, pues ellos tienen que transmitir esos valores a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 1653. Queridos hermanos, la Iglesia, apoyándose en la palabra de Dios, tiene una doctrina clarísima sobre lo que significan los padres de familia en relación con sus hijos. Los esposos se abren a la vida, transmiten la vida, y la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. No basta transmitir la vida, no basta tener hijos, hay que acoger a los hijos, educarlos, formarlos, evangelizarlos, catequizarlos, ayudarles a ser santos. ¿Quiénes son los primeros evangelizadores de los niños? Los padres de familia. ¿Quiénes son los primeros catequistas de los niños? Los padres de familia. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Padres de familia, y también aquí me dirijo a los abuelitos, sobre todo a las abuelitas, forjen valores en los niños y adolescentes. La única manera de contrarrestar la ideología de género hoy es que en las casas se enseñe la verdad sobre la sexualidad humana. Ese va a ser el escudo contra la ideología de género que se está metiendo por todos los lados. Por eso vemos tanta perversión sexual. Padres de familia, cuiden la moralidad de sus hijos. Enseñen a sus hijos la verdad. Lleven a sus hijos a Jesús y María. Inculquen en sus hijos el amor a Dios. Lleven a sus hijos a la iglesia. Enseñen a sus hijos a rezar. Enseñen a sus hijos a vivir en la santa ley de Dios. Es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez se pervierte más. Padres de familia, pidan al Señor la gracia para que protejan a sus hijos de tanta perversión. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1654. Se da el caso de esposos que no pueden tener hijos. Ellos llevan una cruz, pero ellos también dan testimonio del amor conyugal. Muchos de ellos
hacen ese acto de caridad que es la adopción, es un acto de caridad. Hay muchos matrimonios que no tienen hijos porque no pueden tener hijos, que asumen con paz esa cruz, pero que dan ejemplo de vida cristiana, ejemplo de caridad, y como les he dicho, algunos de ellos, al adoptar, muestran también lo que significa la caridad de acoger a una criatura que no tiene padres. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, el Hijo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1664. Aquí tenemos en este número el bien de la unidad, el bien de la indisolubilidad, el bien de los hijos. Hay que cuidar los bienes del matrimonio. Hay que cuidar la unidad. Hay que cuidar la indisolubilidad. Hay que cuidar la apertura a la fecundidad. Y, como les he dicho, los esposos cristianos tienen la gracia para cuidar esos bienes. Dios da su gracia para que un matrimonio cristiano cumpla la misión que tiene dentro de la iglesia y dentro del mundo, y que es ser una comunidad de amor, una comunidad de vida y una comunidad de fe. ¿A qué llamamos situaciones irregulares? Hay que ser realistas, nos encontramos con muchos casos irregulares. En la iglesia todos tienen su lugar. En la iglesia no hay apestados, pero no todos pueden comulgar. Tenemos que acoger a todos, pero cada situación es diferente. Tenemos a los convivientes si tienen trato marital no pueden comulgar, hay que ayudarles para que se casen por la iglesia. Muchos, cuando los acompañas, regularizan su situación. Hay que hacer ese apostolado. Más complicado es el caso de los divorciados vueltos a casar. Cuando una parte se ha casado por la iglesia, se ha separado, se ha divorciado y luego se une con otra parte. Hay que acoger también a los divorciados vueltos a casar. ¿Qué se puede hacer con ellos? Es probable que el divorciado haya tenido en su matrimonio religioso alguna causal para que la iglesia, al investigar ese matrimonio, declare que no hubo verdadero matrimonio. Por eso, en el caso de los divorciados vueltos a casar, deberían ir a buscar a un sacerdote, contar su caso, y el sacerdote, al escuchar el panorama que le relatan, puede conducir a la parte que se ha casado por la iglesia al tribunal eclesiástico para que se abra un proceso de lo que en el lenguaje canónico se denomina declaración de nulidad. Muchos casos entran en ese ámbito. Por ejemplo, conozco casos en que el chico se casó con la chica porque la chica estaba encinta. Aquí tenemos un caso para declarar la nulidad del matrimonio. Tú no te puedes casar porque la chica está encinta. Por supuesto que la chica tiene que dar a luz, hay que respetar la vida, pero tú te estás casando obligado. Ahí tenemos una causa para declarar la nulidad. Otra causa, la inmadurez. Hoy en día hay mucha inmadurez y un buen porcentaje de contrayentes son inmaduros, se casan por un tiempo. Si se casan por un tiempo, ese matrimonio es nulo. Te tienes que casar para toda la vida. Y así podría seguir enumerando los casos. Todos en la iglesia tienen un lugar, lo cual no significa que todos pueden comulgar. Hay que ver cada caso.
aquellos que tienen solo matrimonio civil y tienen trato marital no pueden comulgar. Esto también hay que decirlo. Aquellos que tienen solo matrimonio civil están en el mismo caso de los convivientes, porque para Dios no hay matrimonio civil. Por eso hay que ayudarles a los que tienen solo matrimonio civil, no han estado ninguno de los dos casados por la iglesia, a que se casen por la iglesia. Por lo tanto, hay que decir con claridad las exigencias. Repito, los convivientes que tienen trato marital no deben acercarse a la comunión. Hay que ayudarles para que se casen por la iglesia. Aquellos que solo tienen matrimonio civil y tienen trato marital no deben acercarse a la comunión. Hay que ayudarles para que se casen por la iglesia. Los divorciados vueltos a casar hay que acompañarlos porque puede ser que el matrimonio que hizo una de las partes por la iglesia sea declarado nulo. Es un acompañamiento más paciente, pero siempre es bueno decir que en la iglesia hay lugar para todos, aunque no todos puedan comulgar. Se da el caso también de que hubo verdadero matrimonio por la iglesia, hubo una separación y luego esa persona que se separó, que tuvo verdadero matrimonio por la iglesia, encuentra otra pareja y bueno, rehace entre comillas su vida. Hay que acompañar a esa persona, a ambas partes, no pueden comulgar, tienen que venir a misa, hay que ayudarles a que practiquen su fe, animarles al rezo del rosario, animarles a que formen parte de un grupo parroquial, ayudarles a que hagan obras de misericordia y Dios irá abriendo camino. Lo más lógico es que ya llegada una edad, si llegan a la ancianidad, ya pueden cantar juntos como hermanos. ¿Ya me entendieron? A buen entendedor, pocas palabras. Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1665. Fíjense lo que dice la Iglesia: contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la Iglesia, no están excomulgados, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. Están preguntando sobre aquellos que están casados por lo civil, pero están viviendo como hermanos. Si viven juntos como hermanos, pueden confesarse y pueden comulgar. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Estoy diciendo cuando hay trato marital, en el caso de los convivientes, en el caso de los que se han casado por civil y en el caso de los divorciados vueltos a casar, si hay trato marital, no pueden acercarse a la comunión. Si viven como hermanos, por supuesto que pueden confesarse y comulgar. ¿A qué nos referimos como iglesia doméstica? A la familia cristiana. Y la familia está llamada a ser una verdadera comunidad de vida, amor y fe. Hermanos, busquemos que en nuestras familias se viva como una verdadera comunidad de vida, amor y fe. Comunidad de vida, porque nos respetamos los unos a los otros, porque nos animamos los unos a los otros, porque rezamos los unos por los otros, porque soñamos juntos. Una comunidad de amor.
porque amamos a Dios sobre todas las cosas. No hay amor ahí donde Dios no está en el primer lugar. Nuestra familia tiene que ser una comunidad de amor, porque se ama a Dios sobre todas las cosas. Y porque Jesús está en el primer lugar, amamos a los demás con el amor de Cristo. El esposo ama a su esposa con el amor de Cristo. La esposa ama al esposo con el amor de Cristo. Los padres aman a los hijos con el amor de Cristo. Los hijos aman a los padres con el amor de Cristo. Y hay que buscar que nuestra familia sea una comunidad de fe, que se practique la fe. Qué bonito es ver a la familia los domingos en la misa. Qué bonito es cuando vemos a una familia haciendo su cola para la confesión. Qué bonito es ver a una familia que reza el rosario. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para que nuestras familias sean comunidades de vida, de amor y de fe. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1655. Qué bonito este número del Catecismo. Aquí se nos invita a leer los Hechos de los Apóstoles. Lean Hechos 16:31, Hechos 18:8, cómo cuando alguien se convertía, contagiaba su fe en su casa. De tal manera que esas familias cristianas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Hoy estamos en la misma situación. Estamos en un mundo pagano. Un mundo que acepta las ideologías, un mundo que promueve el aborto, un mundo que promueve la ideología de género, un mundo que promueve todo tipo de perversiones. Pero eso no va a entrar en nuestras casas. Eso no va a entrar en mi familia. Mi familia va a ser un islote de vida cristiana. Sí, mi familia va a ser un islote de vida auténticamente cristiana, porque yo voy a esforzarme para que todos en mi casa practiquen la fe. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1666. Queridos hermanos, nuestra casa tiene que ser un hogar. Hogar viene de hoguera. La hoguera da calor. Cristo es el que da calor. Por eso, hogar cristiano. Nuestra casa tiene que ser un hogar cristiano. Y los padres de familia son las columnas de fe en un hogar cristiano. La casa familiar es iglesia doméstica, pequeña iglesia. Es comunidad de gracia y de oración, comunidad donde se practica la fe. Es escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Ahí aprendemos a ser honestos, a decir la verdad, a ser sinceros. Ahí aprendemos las reglas básicas de cortesía. Ahí aprendemos a amar a Jesús y a María en la casa. El hogar es la pequeña iglesia. Tiene que ser la pequeña iglesia. Vamos a terminar ya. Hoy hemos concluido con la explicación de los sacramentos. Estamos ya por acabar la segunda parte del catecismo. El año pasado empezamos estudiando el credo y este año hemos iniciado el estudio del catecismo con la segunda parte, la estamos por concluir. Faltaría una clase más para concluir la segunda parte y Dios mediante comenzamos con la tercera parte, si es que antes no viene la parucía. Vamos a hacer el resumen
de la clase de hoy. El efecto del sacramento del matrimonio es el vínculo conyugal, que es un vínculo sagrado. La gracia del sacramento del matrimonio perfecciona el amor conyugal. Cristo trae la gracia, Cristo ayuda a los esposos a caminar juntos. Son bienes del matrimonio la unidad, la indisolubilidad, la fidelidad y los hijos. Son bienes sagrados. La unidad es un bien sagrado, uno con una. La indisolubilidad es un bien sagrado, uno con una hasta que la muerte los separe. La fidelidad es un bien sagrado, no al adulterio. Los hijos son un bien sagrado. Hay que educarlos, evangelizarlos, catequizarlos. Aquí tenemos la tarea para que hagan sus ficheros. Busquen estas citas: Mateo 19:6, Marcos 10:9, Gálatas 6:2, Efesios 5:21. Repito, Mateo 19:6, Marcos 10:9, Gálatas 6:2, Efesios 5:21. Vamos a hacer la oración final, oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Un saludo a toda la Legión de María. Les voy a dar la bendición. Y ánimo en Jesús, José y María. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones, bonito sábado en compañía de María. Y mañana nos encontramos en la misa de las 7 de la mañana. Que el Señor les bendiga y a estar siempre muy unidos a Jesús a través de María Santísima, nuestra Madre. Bonito sábado.